Buenas tardes, señora Jenny, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Kimberly. ¿Y usted? Me alegra mucho que esté muy bien. También muy bien, gracias. Señora Jenny, el día de hoy vamos a realizar una entrevista sobre el desarrollo de las etapas de su familia. Por favor, ¿se podría presentar? Claro que sí, Kimberly. Mi nombre completo es María Jenny Moreno Ruiz. Tengo 35 años, nací en 1985. Actualmente vivo en un barrio de la localidad Quinta de Usme, al sur de Bogotá. Vivo en una casa propia con mi núcleo familiar que está compuesto por mi mamá, mi esposo y mis dos hijos. ¿En qué tipo de familia nació usted? Bueno, según lo que mi mamá me ha contado, yo nací en una familia monoparental donde la cabeza del hogar fue mi mamá y tenía una hermana cuando yo nací. Perfecto, teniendo en cuenta que solamente la crió su mamá, en el momento que su mamá estaba embarazada, pudo compartir etapas del embarazo mientras ella la esperaba con otras personas. Sí, sí, claro que sí. Mi mamá y yo somos muy buenas amigas y nos hemos compartido muchas cosas. Entre esas que, bueno, el embarazo de mi mamá se dio por una relación extramatrimonial que ella tuvo. Bueno, en realidad ella fue la tercera en el hogar de quien fue mi papá. Ella sí estaba soltera en su época, pero él no. Ella tuvo alguna relación muy corta con el que es mi papá. De esa relación se terminó y a los 4 meses más o menos se dio cuenta que yo estaba embarazada. Después de que había terminado obviamente su relación, se dio cuenta que yo estaba embarazada. Fue inesperado porque mi mamá en su momento estaba planificando con el método del dispositivo, no sé si se llame así, creo que sí. Entonces no me esperaba, obvio, no se imaginaba que había quedado embarazada de mí. Cuando tuvo un retraso en su periodo, pues efectivamente los síntomas, además, su diagnóstico fue un embarazo ya bastante elevado, ya con 4 o 5 meses de embarazo. Entonces eso quiere decir que mi mamá solamente vivió 3 meses de mi embarazo porque yo nací de 8 meses. Yo siempre fui muy robusta desde que estaba dentro del vientre de mi mamá y mi mamá es muy bajita, entonces ella, el cuerpo no aguantó sino hasta cuando yo tuve 8 meses. Tengo entendido que estaba trabajando y sus dolores le dieron tipo 1 de la tarde y a las 3 ya nací yo. Fue un parto explosivo. Perfecto, sí señora. ¿Cree que usted de pronto o tal vez el tener en cuenta que su mamá no tenía una relación estable influyó en su desarrollo? Pues básicamente yo creería que no. Bueno, aunque es muy difícil saberlo porque no tuve papá, pero sí tuve el espejo de mi hermana, que ella sí convivió con su papá 2 años o más, entonces ella sí tuvo esa figura paterna en el momento de su nacimiento. Y hubo una relación así de afinidad, buena o mala en su momento, porque creo que también no fue muy buena. Y qué te digo en que no influyó. Mi hermana en su etapa de adolescencia quiso saber de papá, le preguntó a mi mamá dónde está mi papá, quiero hablar con él, quiero a mi papá, quiero vivir con mi papá. En cambio, por el contrario, yo no. Yo toda mi etapa, la única persona que conocí fue mi mamá. Nunca tuve pensamientos ni sensación, aunque supe que tenía un papá, nunca lo conocí, pero nunca tampoco tuve ganas de conocerlo, ni de saber quién era, ni de contacto, ni de llorar porque no tengo papá, ni nada. Entonces para mí mi mamá fue básicamente todo. Ahora que tengo hijos, puedo decir sí, de pronto sí hubo una afectación en cuanto a que soy una persona demasiado independiente y ahora que tengo una familia, pues es difícil saber que debo contar con el otro para poder hacer las cosas, ¿no? Mi mamá tal vez ella fue única, entonces solamente le pedía permiso a mi mamá, ella solamente era la que ordenaba, yo no tenía eso de como esa diferencia en que estuviera un papá y él tuviera la razón y mi mamá no la tuviera, entonces pero personalmente creería que no. Y a la actualidad, que ya conocí a mi papá, entonces no lo necesito ni emocionalmente creo que tampoco me afectó. Perfecto. ¿Tiene usted algunas referencias de cómo fue su primer año de vida? Sí, bueno, mi primer año de vida la pasamos viviendo con la que fue después mi madrina.
Ella fue la jefe de su mamá, de mi mamá en su momento. Mi mamá trabajaba en casas de familia, pero la relación con esta señora fue demasiado grande y se volvió muy afectuosa, así que ella la recibió como una miembro de su familia. Es tanto que yo a ella no le digo madrina, sino tía, porque en realidad fue una persona muy cercana a mí. Fue con ella, mi mamá trabajó todo el tiempo en esa casa de familia. Eso quiere decir que mi mamá me tuvo cerca a mí, ella podía alimentarme cuando tenía que hacerlo. Ella me amamantó, yo tomé leche materna hasta que me la quitó por la misma obesidad que tuve desde muy chiquitica. Entonces fue por eso. Me quiso mucho, de hecho fuimos muy apegadas, pienso yo. Vivimos lejos de mi familia secundaria, porque mi mamá ocultó mi embarazo. Pues ya como les había dicho, fue un desliz. Entonces además ella tenía una hija de 2 años y no quería desilusionar a su familia primaria. Sí, señora. Como otra pregunta, ¿sabe usted cómo fue su desarrollo motriz? Mi desarrollo motriz, sí, mamá me cuenta que fui muy activa. Caminé antes del año. Me iba detrás de los animalitos. Por ahí hay recuerdos fotográficos de fotos de estar yo detrás de una gallinita. Entonces la atracción por los animales me hizo moverme muy rápido. Entonces al año creo que caminé. Mi desarrollo motriz fue normal, como cualquier niño. Caminé a la edad que tenía que caminar. Bueno, puedo decirte que mi mamá me dice que no gateé. No gateé, entonces pasé de sentarme a pararme. No gateé. Después caminé normal, la marcha mía fue normal, trotar, saltar a la edad que se debía hacer. Pues básicamente fue normal. Listo. ¿Y su desarrollo emocional cómo fue? Bueno, mi desarrollo emocional, yo te puedo decir que tuve una relación muy, no sé cómo llamarlo, porque fue demasiado pegada a mi mamá. Eh, Nunca quise dormir en un lugar que no fuera con mi mamá. Cuando tenía a mis primitos al lado me daban ganas de quedarme con ellos, pero a medianoche llamaban a mi mamá a decirle que yo no paraba de llorar porque la necesitaba. Entonces fui muy consentida, fui querida. Viví después de ese año, mi mamá contó lo mío con mis abuelos, así que quien fue mi imagen paterna fue mi abuelo. De él tengo muchísimos recuerdos, aunque él murió cuando yo era muy pequeña, pero entonces sé que fui su nieta consentida. Y el desarrollo social y comunicativo. Bueno, Kimberly, ¿yo qué te puedo decir? Bueno, de muy pequeñita, nunca me gustó jugar a las muñecas, nunca me gustó jugar a las princesas, nunca me gustó jugar a la cocina. Por el contrario, mis juegos preferidos eran ser la profesora, trabajar en la oficina, siendo con las máquinas de escribir, las revistas hacíamos máquinas de escribir. Y en realidad mi vida social pasó con mis primos, dos o tres primos que tengo de mi misma edad. Fui demasiado tímida, fui demasiado introvertida. Cuando estaba en tercero, es decir, cuando tenía 8 años más o menos, mi mamá me cambió 3 veces de colegio porque nunca me adaptaba a los colegios, por lo mismo consentida y por el miedo a socializar y el miedo a que no estuviera mi mamá, que era con la única persona que me sentía segura. Entonces puedo decir que fue muy vaga, no tuve mucha vida social. De hecho, a la fecha sigo siendo introvertida y con pocos amigos. Perfecto, señora Jenny. Ya por último, su nivel educativo actualmente, ¿cuál es? Yo actualmente soy profesional, yo soy licenciada en educación especial. Y en esa etapa educativa, ¿cómo fue de inicio a fin? Y de inicio desde que recuerdo, en la universidad nomás. Sí, puede ser desde Desde que la... recuerdo. Sí, señora. Ok, bueno. Bueno, ya lo que te decía hace un ratico, mis primeros años, gracias a Dios, tuve un nivel muy bueno académicamente. Siempre ocupé el primer puesto, los 3 primeros puestos.
Mi hermana fue quien de una u otra forma me hizo ese apoyo académico en los primeros años de la vida. Después yo solita las investigaciones y todo eso los hacía, pero eso hacía que mi forma de ser introvertida hacía que me metiera mucho en los cuadernos, que fuera un poquito la nerda del salón. ¿Eso qué significa? Que las demás personas no me querían mucho o que tenía muy pocos amigos porque pues de una u otra forma no se quiere mucho a esa persona. Y más que yo era muy cerrada, pues no me abría a las personas. Entonces, para mí de primero a quinto fue terrible, yo lloraba todos los días. Ya cuando entré a bachiller, pues encontré un grupo de amigos con el que sí compaginamos y ya la independencia se fue dando un poquito más. Hice todo mi bachiller en un colegio de convenio, muy bueno también académicamente. De ahí paso, terminé a los 16 años, entonces hubo 2 años en los que básicamente no quise estudiar, pero pues economía no había, entonces viví en otros lugares. Ya cuando de grande dije quiero estudiar, entonces mi primera opción era estudiar algo administrativo de finanzas, pero económicamente no pude. Entonces mi segunda opción siempre fue estudiar educación especial, no licenciatura, pero sí educación especial. Entonces encontré la carrera en la Universidad Pedagógica, allí hice mi carrera, la interrumpí un año y pues básicamente fue bien. Obvio, ya la universidad tampoco me pude gozar la universidad como debía porque la universidad trabajaba. Yo me costeé, aunque es la universidad pública, pues siempre teníamos que pagar el semestre y yo trabajaba en un horario y estudiaba en el otro, entonces en los tiempos de descanso haga tareas y eso, entonces no pude vivir esa otra etapa de la universidad de amigos y de fiestas o cosas así, ¿no? Sí, de salir. Listo. ¿Y cómo fue su vida sentimental? Bueno, otra vez volvemos a lo introvertida y lo penosa que era. Yo siempre fui muy penosa ante el género opuesto, ante los hombres. Supe que me gustaban los hombres desde siempre, desde que era muy pequeñita, que uno veía al compañero que me gustaba. Eh, ¿Qué más? Es que tengo a mi esposo al frente y me está mirando así, entonces... bueno, si acaso tuve unos novios antes de él, pero pues novios de colegio, novios de, sí, no más. Cuando entro a la universidad, no, antesitos de entrar a la universidad, me encuentro con el que actualmente es mi esposo. Yo tenía más o menos 19 años, 20 años. Entonces, pues básicamente mi vida sentimental, formal, de una otra forma, una persona de la que uno se enamora, de la que uno se apega, una persona de la que uno necesita, fue con él. Y podemos decir que ha sido mi único hombre en el sentido que no he pasado por eso que le dicen tusas ni nada que ver, porque pues la primera persona con la que conocí fue con la que me casé y con la que actualmente vivo y con la que viviré hasta que Dios quiera. Una relación muy estable. Y ya por último, actualmente, ¿cómo es su familia? Bueno, mi familia es una familia nuclear, compuesta por mamá y papá. Mi esposo tiene 38 años, es 2 años, 3 años mayor que yo. Eh, Ahorita también está en su nivel universitario. Él intentó hacer unas carreras pero no pudo. Entonces nos fuimos a vivir cuando él tenía 22 y yo 20. Vivimos 7 años, vivimos 5 años. A los 5 años decidimos casarnos porque decidimos que nuestra relación efectivamente sí iba para toda la vida. Decidimos casarnos por la iglesia, por lo civil, y planeamos nuestros hijos cuando yo terminara mi universidad. Mi universidad acabó en el 2013 y efectivamente mi primer hijo nace en el 2014, que es una niña. Siempre quise tener, no quería tener hijos, pero cuando decidí tener hijos quise tener siempre dos, seguiditos, gemelos si era posible, pero obvio es imposible, no tenía herencia. Entonces nuestros dos hijos fueron muy seguidos. Quedé embarazada de mi segundo hijo al año de mi hija, es decir, mis hijos se llevan 1 año y 9 meses, más o menos. Está compuesta entonces por mi esposo y mis dos hijos. Mi hija tiene 7 años y mi hijo tiene 5 años. Se convierte en familia extensa con mi mamá, porque mi mamá hace parte de nosotros, en nuestra casa hace parte con nosotros desde que nació mi hija más o menos. Entonces básicamente ella también está con nosotros y depende de nosotros, mi mamá depende 100% económicamente de nosotros, de mi esposo y de mí. Perfecto, señora Jenny. Entonces yo le agradezco mucho. Esta es toda la entrevista por el día de hoy. Muy amable por toda su atención en esta entrevista.
Gracias, Kimberly. Que esté muy bien, señora Jenny. Bueno.